que escuchemos de la palabra de Dios. Gracias, Dios, por este día que nos has dado de nuevo, Señor, de poder levantarnos de nuestras camas, de tener vida y salud y un lugar, Señor, una manera, pues, de congregarnos. Y gracias, Dios, que tenemos de modo la tecnología en este día de poder tener servicios, Señor, aquí disponibles en línea. Gracias por cada iglesia que en este momento está tomando los esfuerzos de proveer un servicio para sus miembros, para personas que en ese momento están buscando por respuestas, que están buscando por significado de la vida, de sus vidas, Señor. Y Señor, gracias por la oportunidad que tenemos en este momento para alcanzar a muchas personas, Señor. Yo no sé quién está escuchando en ese momento, yo no sé quién está mirando, Señor. Pero pido que en este día, Señor, en estos momentos que tenemos juntos, te pido, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que la palabra de Dios tenga libertad en el corazón de cada escuchador, cada participante esta mañana, Señor. Gracias por ellos, gracias por su presencia, gracias de que han tomado tiempo de estar aquí esta mañana, Señor, de escuchar lo que dice tu palabra. Y te pido, Señor, que me ayudes esta mañana de poder comunicar la palabra de Dios claramente y que abras nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, a lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Y pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, esta mañana queremos seguir en nuestro estudio de Proverbios y vamos a empezar a hablar de los sabios y los impíos en el libro de Proverbios. Y ustedes que ya asisten a nuestra iglesia Bautista de la Baña saben que ya tenemos muchas semanas ya en el libro de Proverbios y hemos beneficiado bastante de ese libro y el libro de Proverbios ha tenido mucho que decirnos en estas semanas pasadas. Pero desde este capítulo y adelante estaremos estudiando el libro de Proverbios tópicamente, o sea, juntando textos que tratan con los mismos temas, demostrando cómo se relacionan a nuestras vidas. Entonces vamos a estar estudiando el libro de Proverbios tema por tema y compilando los diferentes versos dentro del libro que se tratan con el mismo tema. Y de una manera estaremos estudiando lo que la Biblia enseña totalmente sobre vivir la vida cristiana prácticamente día tras día, usando el libro de Proverbios como nuestro enfoque. El salmista dijo en Salmos 119:96, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Y ya que yo no citaré cada versículo relevante, asegúrense de ver y estudiar esos versículos ustedes mismos si quieren profundizar más su entendimiento y beneficio de la palabra de Dios. De hecho, la manera más fácil de estudiar el libro de Proverbios es tópicamente o por tema, pero la manera más fácil de leer el libro de Proverbios es capítulo por capítulo, así como es escrito. Entonces, ahorita vamos a empezar a estudiar el libro tópicamente o tema por tema. ¿Y por qué es así? Bueno, cada capítulo tiene una variedad de verdades y nunca sabes cuáles verdades necesitarás en cualquier día. De hecho, algunos versos se repitan otra vez y otra vez para que entendamos muy bien qué es el mensaje de Dios para nosotros. Sabemos que Salomón dijo en el principio de este libro que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es bueno para saber este día en donde hay mucho temor, hay mucha inseguridad, mucha ansiedad acerca de lo que está pasando en este momento en nuestro mundo. Pero la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría bíblica es el temor de nadie más o nada más que Dios mismo. Entonces, vamos a pedir que Dios mantenga nuestro corazón reverente antes de Él esta mañana y que estemos dispuestos para obedecer lo que Dios nos diga esta mañana. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio y vamos a estar estudiando los sabios y los impíos. El libro de Proverbios habla básicamente de diferentes tipos de personas, lo que creen, lo que hacen y cómo interactúan los unos con los otros. Ahora sabemos que la gente cree diferentes
circunstancias que son buenas y malas, y tú y yo tenemos que tratar con la gente y las diferentes circunstancias como andamos por la vida. El propósito de Salomón de escribir este libro es ayudarnos a ser capaces y hábiles de relacionarnos con ambas gente y circunstancias para que podamos ser exitosos en la vida para la gloria de Dios. Y durante de nuestro estudio de Proverbios 1 a 9, encontramos 5 diferentes tipos de personas: los sabios, los impíos, el necio y el burlador. Los sabios, los impíos, el necio y el burlador. Y disculpe, yo veo que yo puse 5, debería haber 4 diferentes tipos de personas: sabios, impíos, necios y burladoras. Y ahora queremos tomar el tiempo para conocer mejor a esta gente y aprender lo que significa verdaderamente hoy ser sabio. Entonces, hoy estaremos mirando el que es sabio. ¿Cómo se ve el sabio? ¿Qué es la característica quizás más importante de una persona sabia? Una persona que se piense sabia, que se piense que tenga sabiduría, que piense que está manejando la vida bien. Bueno, el libro entero de Proverbios es una guía para adquirir sabiduría. Pero en ciertos lugares, Salomón enfatiza varias características importantes del hombre sabio y la mujer sabia. El primer paso, si vamos a hablar de la sabiduría y qué es sabiduría verdaderamente, no podemos hablar de la sabiduría sin hablar del primer paso. ¿Y qué es el primer paso de sabiduría? Bueno, el primer paso de ser sabio y hacia la sabiduría es la fe salvadora en Jesucristo. Es la fe salvadora en Jesucristo. Eso es el primer y el paso más importante hacia la sabiduría verdadera en la vida de una persona. La gente sabia es primeramente sabio o sabia para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, como podemos ver en 2 Timoteo 3:15 aquí en nosotros. La gente sabia es sabia primeramente para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, antes de que puedan ganar la sabiduría de cualquier otra cosa en la vida, porque Jesucristo es la sabiduría de Dios. Voy a repetir eso. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y no podemos hablar de la sabiduría de Dios sin hablar de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 2:3 que en quien, hablando de Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Vemos cómo la palabra de Dios conecta a Jesucristo con sabiduría. Muy interesante. Otra vez en 1 Corintios 1:30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, hablando de creyentes, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Estas últimas 3 palabras son palabras que tienen que ver con una relación verdadera con Dios. ¿Qué es ser un cristiano? Y hablaremos más de eso en detalle en un momento. Pero vemos que no podemos hablar de la sabiduría sin primeramente hablar de la salvación. Y si la gente educada, gente inteligente, gente talentosa, que ignoran o rechazan a Cristo, pueden ser exitosos en la vida. Claro que sí. Pueden ganar mucho dinero, pueden hacer grandes cosas, pueden adquirir muchas cosas para su vida. Pero sin Cristo, jamás tendrá éxito en hacer una vida bendecida, o sea, una vida que agrada y glorifica a Dios. Entonces, solo porque una persona
ha alcanzado mucho éxito en su carrera o un estado o posición en el mundo o en su trabajo o en su comunidad, eso no significa que esa persona tiene una vida que agrada o glorifica a Dios. Entonces, con eso en mente, la cosa más sabia que una persona puede hacer es arrepentirse de su pecado, confiar en Jesucristo y solo en Él y vivir una vida en obediencia a Él. Y vamos a ampliar este punto más en un momento. Entonces, tenga paciencia conmigo si no entienden esos términos, arrepentirse, confiar, ¿qué significa todo eso? ¿Qué tiene que ver todo eso con Cristo y sabiduría? Bueno, voy a ampliar eso, voy a explicar eso, en desarrollar eso en gran detalle en un momento. Entonces, la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿hemos sido sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Hemos sido sabios, hemos tomado ese primer paso de sabiduría. Si nos pensemos sabios, tenemos que hacer la pregunta, ok, pues si yo me pienso como una persona sabia y la palabra de Dios dice que la sabiduría tiene que ver con la persona de Jesucristo, cada persona debería ser honesto, hacerla, por lo menos preguntarse, ¿he sido Dios sabio para la salvación por la fe que es en Jesús? Y si no he sido sabio, ¿cómo se hace? Y eso es una buena pregunta. Y ahora queremos explicar eso. Bueno, en el primer lugar, para ser sabio para la salvación por fe en Jesucristo, primeramente tenemos que entender el propósito de Dios para el hombre. El propósito de Dios para el hombre. ¿Y qué es el propósito de Dios para el hombre? Bueno, primeramente, honrar y servir a Dios. Honrar y servir a Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que le honrara, le sirviera y tuviera comunión con él. La Biblia dice en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Primero de Corintios 10:31 dice, si pues comes o bebés o haces otra cosa, hácelo todo para la gloria de Dios. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces vemos que el propósito de Dios para el hombre desde el principio del mundo, de la creación, fue honrar y servir a Dios. Ahora sabemos que eso no es el caso de verdad de cada persona. O sea que no podemos decir honestamente que cada persona vive su vida en acuerdo con ese propósito. Podemos mirar en el mundo y los problemas que hay en el mundo y podemos ver que ese propósito no ha sido cumplido. Entonces, si el propósito de Dios es que la humanidad le honrara, le sirviera y tuviera comunión con Él, entonces, ¿qué fue lo que destruyó esa relación perfecta? Bueno, para ser sabio para la salvación tenemos que entender el próximo punto también, y eso es que hay un gran problema. El hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada ser humano tiene el problema del pecado. O sea, el hombre, cada ser humano, escogió pecar en contra de Dios en vez de servirle, en vez de cumplir el propósito de Dios. El hombre escogió pecar y quebrar la ley de Dios. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos. Bancarrota es la idea de la gloria de Dios. Ahora, vamos ahora a clarificar esa palabra pecar, pecado, ¿qué significa? Bueno, ¿qué significa pecar en contra de Dios? Bueno, primero de Juan 3:4 nos dice que el pecado es la infracción de la ley de Dios, el quebramiento
de la ley de Dios. Primero Juan 3, 4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces vemos que el pecado es ir en contra la ley de Dios. Y tú y yo pecamos cuando hacemos lo que Dios condena o cuando no hacemos lo que Él demanda de nosotros. Entonces, pecado se puede pensar de esas dos maneras. Pecamos cuando hacemos lo que Dios condena o cuando no hacemos lo que Él demanda de nosotros. Eso es pecado. Entonces, el hombre tiene que reconocer eso antes que puede ser sabio para la salvación. Además de eso, ¿por qué del pecado? Pues hay una consecuencia grave. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando el hombre escogió desobedecer a Dios, el resultado fue la muerte. Y el significado básico de la muerte es la separación, ¿verdad? Cuando nos morimos físicamente, hay una separación que ocurre en la muerte de una vida. La Biblia enseña que existen tres tipos de muerte o separación en la vida que resultan como consecuencias del pecado. Primeramente, tenemos la muerte espiritual. La muerte espiritual separa a una persona de la vida de Dios. Escuchen Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando de la muerte espiritual. Sí, personas andan, caminan, tienen señales de vida, están respirando, pueden hablar, pueden pensar, pero espiritualmente están muertos. Es lo que dice Efesios 2:1. Eso es el primer tipo de muerte. Esa muerte espiritual nos separa de la vida de Dios. El segundo tipo de muerte es la muerte física. La muerte física, como sabemos, separa el alma del cuerpo físico. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso está hablando de la muerte física. Pero quizás peor que todo es este tercer tipo de la muerte y eso es la muerte eterna. La muerte eterna, como podemos ver en la gráfica enfrente de nosotros. La muerte eterna separa a una persona, alma y cuerpo, el ser entero, de Dios para siempre en un lugar horrible llamado el infierno. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida o no se encontró salvo por fe en Jesucristo, fue arrojado o echado, lanzado al lago de fuego. Lago de fuego también en la Biblia es conocido también como el infierno. Entonces tenemos la muerte espiritual. Cada uno de nosotros llegamos aquí en este mundo, nacemos muertos espiritualmente. Y sabemos que llegamos al fin de la vida a la muerte física. Pero después de la muerte física, porque Hebreos 9:27, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto dice el juicio. Bueno, ¿qué es el juicio? Eso es la muerte eterna, que separa a una persona entera, alma y cuerpo, de Dios para siempre en el infierno. Entonces, para poder ser sabio para la salvación por fe en Jesucristo, tenemos que entender el propósito de Dios, que nosotros fracasamos ese propósito, porque de nuestro pecado, porque de quebrar la ley de Dios y que ese pecado trajo consecuencias sobre todos. Y nosotros afrontamos la muerte espiritual,
afrontamos la muerte física y afrontamos la muerte eterna. Sabiduría tiene que reconocer eso. Pero además de eso, sale la pregunta, o amanece la pregunta, ¿cómo podemos tener la vida eterna? Si yo tengo este gran problema de pecado y estoy condenado porque de la paga del pecado a la muerte eterna, ¿qué puedo hacer yo, pues? ¿Cómo puedo yo tener esta vida eterna? ¿Puedo yo alcanzar por las obras, como ves en la gráfica? ¿Puedo yo alcanzar por la religión, mi creencia, mi iglesia, mi tradición o ritual que practico en mi iglesia? ¿Puedo yo alcanzar por el dinero, las riquezas o las posesiones que yo tengo? ¿O puedo yo alcanzar por la moralidad? Soy una buena persona, trato de ser mi mejor, yo no soy perfecto, pero yo soy una persona honesta, no tomo, no fumo, soy fiel a mi cónyuge, trato de ayudar a los demás. Moralidad. Bueno, según la gráfica, y más importante, según la palabra de Dios, ninguna de esas cosas nos pueden alcanzar la vida eterna. No obras, ninguna religión, ninguna cantidad de dinero, ningún nivel de moralidad tan alto que sea nos pueda llevar a la vida eterna. Y todas esas cosas son buenas. No hay nada malo contra buenas obras. No hay nada malo contra una religión verdadera que practica la palabra de Dios. No hay nada malo contra el dinero. No hay nada malo contra la moralidad. El problema es que ninguno de estas cosas pueden reconciliarnos con Dios y ofrecernos la vida eterna. Y a través de la historia, el hombre ha intentado muchas maneras de ganar, muchas maneras de adquirir la vida eterna, pero cada intento ha fracasado, como podemos ver en la gráfica. Obras fracasan, la religión fracasa, el dinero fracasa, la moralidad fracasa. ¿Por qué? Porque Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, como obras, como religión, como dinero, como moralidad. Esas cosas, esos caminos para nosotros parecen derechos, parecen buenos, parecen nobles. Pero escuche el final de Proverbios 14:12. Pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Tito 3:5 dice, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que de verdad es que no hay nada que nosotros podemos hacer en nuestro poder para poder tener la vida eterna. La persona sabia reconoce ese hecho que en él o ella no hay nada que lo puede llevar a la vida eterna, menos el precio pagado por Jesucristo. Y pueden ver en la gráfica ahora una cruz que ahora conecta el problema del hombre a la vida eterna. Y aquí tenemos el precio pagado por Jesucristo, nuestro sustituto santo sin pecado. Y Jesucristo, Él, el santo Hijo de Dios, quien no tenía pecado, fue enviado por el Padre para pagar el precio de la condenación de nuestro pecado, sufriendo nuestro lugar, la muerte en la cruz. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció o sufrió solo una vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, Cristo pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Cristo, por su santa sangre que fue derramada en la muerte cruel de la cruz de Calvario. Cristo y solo Cristo, el Santo Hijo de Dios, pagó el precio necesario para satisfacer la ira de Dios hacia nosotros. Cristo pagó eso. Cristo lo pagó. ¿Por qué? Bueno, porque Dios estaba demostrando su amor para con nosotros, como escuchamos en Romanos 5:8. Lo hizo porque de amor. No otro motivo, puro amor, para darnos un escape, para darnos una manera de salir de esa condenación, de salirnos de esa paga del pecado, de esa consecuencia para poder tener vida eterna con Él. Qué amor, qué gracia demostró Dios para con nosotros. El sabio entiende eso, que Cristo es el único que pudo pagar por sus pecados. Entonces, ¿cómo podemos cruzar el puente a la vida eterna? Vemos que el hombre de sombra todavía está en el otro lado, todavía está con su problema y su consecuencia de la muerte eterna. ¿Cómo es que uno puede cruzar el puente de la cruz a la vida eterna? Bueno, solo por el perdón. Convertirse a Cristo y confiar en Él. Y eso es lo que es el perdón de Dios, incluye convertirse a Cristo y confiar en Él. ¿Cómo se cruza el puente hacia la vida eterna? Tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesucristo él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo lo hizo muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, usted debe arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse es la idea de convertirse y arrepentirse literalmente significa cambio de dirección de camino. Todos nosotros por toda la vida andamos en un camino de la vida que nos está llevando cerca y más cerca a la muerte eterna, a la condenación. Arrepentir es la idea de darse cuenta que yo estoy en ese camino equivocado y que yo tengo que dar vuelta y ahora andar en el camino correcto hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Literalmente significa cambio de dirección, cambio de mente, cómo yo pienso de mi pecado, cómo pienso de Dios y cómo pienso de mí. Eso es arrepentimiento, cambio de dirección y cambio de modo de pensar. Después viene confiar. Y la persona que sea sabio para la salvación tiene que primeramente arrepentirse, cambiar su dirección, cambiar su mente de él, de Dios y sus pecados. Y después poner toda su confianza, toda, en Jesucristo como su única esperanza de la vida eterna. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No escuchamos ninguna mención de obras, ni religión, de dinero, ni de moralidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Otra vez, no escuchamos ninguna mención de religión, moralidad, obras ni dinero.
convertirse a Cristo y confiar solo en Él. Para ser sabio para la salvación, así se hace. Así es como uno puede cruzar el puente a la vida eterna. Y como pueden ver ahora, el hombre de sombra ha cruzado y no más está atrapado en el lugar sin esperanza porque de su pecado y de su paga de pecado. Se ha convertido y ha confiado en Jesucristo. Y una vez que una persona hace eso, puede recibir la promesa de Dios. ¿Y qué es la promesa de Dios? La vida eterna. La vida eterna. Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Este versículo tiene una promesa con tres partes. La persona que cree, primeramente, tiene vida eterna. Segundo, no vendrá a condenación, porque Cristo pagó por eso. Y tercero, ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Y podemos ver eso en la gráfica. Entonces, para ser sabio para la salvación, eso es lo que es necesario. Esos pasos que hemos visto en esta gráfica, que hemos escuchado esta mañana. Entonces, la pregunta que nos queda esta mañana para ustedes que estén escuchando, que pues quizás eso es nuevo para usted, nunca ha pensado de esto en su vida, quizá nunca ha escuchado esto en su vida. Y usted sabe en su corazón de corazones que usted todavía está muerto espiritual, perdido debajo de la condenación de su pecado. No importa su religión, no importa sus buenas obras, lo que, cuánto dinero da a los pobres, qué tipo de persona es. Si usted quiere recibir a Jesucristo hoy como su Señor y Salvador, hoy se puede hacer. Este momento se puede hacer. No tiene que ir al templo. No tienen que esperar hasta que las iglesias abran sus puertas. No tienen que encontrar a un pastor o algún apóstol o algún padre, un sacerdote. No, nada de eso es necesario. Si usted quiere recibir a Jesucristo hoy como su Señor y Salvador y usted reconoce que eso es su necesidad más grande en su vida, usted solo tiene que hacer tres cosas. Tres cosas esta mañana, personalmente, donde quiera que esté, en este momento, usted solo, usted sola. Primeramente, usted tiene que admitir que usted ha pecado en contra de Dios y pedirle perdón a Él. Usted reconoce que usted es pecador, pecadora, que usted ha quebrado la ley de Dios. Hay que admitir que usted ha pecado en contra de Dios y pedirle perdón a Él. La palabra de Dios dice que todos han pecado, están destituidos de la gloria de cada persona. No importa si usted se piensa buena persona o no. La palabra de Dios dice que no importa si usted sea buena persona, usted todavía es pecador, pecadora en los ojos de Dios. Hay que admitir que usted ha pecado en contra de Dios, es pecador y hay que pedir perdón a Él. Número dos, hay que creer que el Señor Jesucristo y solo Él es el Hijo de Dios. Ese término Hijo de Dios significa Dios mismo. Y hay que creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual murió por usted en la cruz. Él pagó ese precio necesario. Y no solo murió, pero también resucitó de entre los muertos y es el Señor. Hay que creer en eso. Esos son las verdades de la palabra de Dios. Que Cristo es Dios.
vino como el Hijo de Dios. Él murió en la cruz de Calvario y resucitó de entre los muertos y ahora vive y Él es el Señor. Hay que creer en eso con todo su corazón y toda su mente. Y número tres, hay que pedirle a Jesucristo que Él sea su Señor y Salvador. Hay que clamar en Él. Hay que invocar su nombre. Hay que hablarle a Él y pedirle que nos perdone y que nos salve. Que sea ahora nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que Él ahora tome residencia y control de mi vida. Esas son las tres cosas que usted tiene que hacer para poder recibir a Jesucristo hoy. Admitir que usted ha pecado, pedir perdón, creer que el Señor Jesucristo es lo que Él dijo que era y que Él hizo lo que Él dijo que iba a hacer y pedirle a Jesucristo que Él sea su Señor y Salvador. Y en ese momento Cristo así será. Pero usted tiene que hacerlo. Yo no lo puedo hacer por usted. Ningún sacerdote lo puede hacer. Ninguna iglesia lo puede hacer. Ningún padre, ningún otro amigo, compañero cristiano lo puede hacer. Usted, eso es una decisión personal que cada persona tiene que tomar en su vida, pero la decisión es suya. En ese momento usted tiene la oportunidad de recibir esta invitación que Dios ofrece hoy o rechazarla. La decisión es suya, pero por favor sepa que usted será responsable por la decisión que usted toma hoy. De ser sabio para la salvación o de seguir como anda usted ahorita. Religioso, pero perdido. Pero usted puede tomar la decisión de cambiar todo eso en este momento, pero la decisión es suya. Y usted lo puede hacer en este momento, no tiene que esperar hasta mañana. Acuérdense que mañana no es garantizado. Dios no garantiza mañana para nadie. Hoy es el día de aprovecharse de la gracia de Dios, porque no sabemos lo que pasará mañana, no sabemos lo que traerá mañana y tenemos que aprovecharnos del momento en el momento que escuchemos la verdad y la invitación de Dios. Entonces yo les invito a ustedes ahí que están escuchando, ustedes que nunca han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, yo les invito hoy que tomen tiempo esta mañana para pensar seriamente sobre las cosas que han escuchado esta mañana. Que tomen tiempo para pensar y meditar y quizás otra vez repasar lo que yo he dicho en este video. Pero por favor, si yo les puedo ayudar, por favor, mándenme un mensaje. Estoy aquí, yo estoy disponible. Me encantaría platicar con usted. Me encantaría contestar cualquier pregunta que tenga usted, cualquier duda. Quizás hay algo que no está claro, está confundido sobre un aspecto del mensaje. Estoy aquí para ayudarle. Debería haber cuestiones, debería haber preguntas. Está bien, está bien. Pero por favor, si usted quiere hablar con alguien, comuníquese conmigo lo más pronto posible. Comuníqueme conmigo. Déjeme un comentario indicando su interés de hablar más de eso. Yo me puedo comunicar con usted, me puede mandar un mensaje privadamente por nuestra página de Facebook, pero de una manera u otra, por favor, indique que usted está interesado en lo que han escuchado esta mañana y que por lo menos usted quisiera que yo ore por usted. Si usted quiere que yo ore por usted y que usted entiende mejor este mensaje, por favor, déjeme saber. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted específicamente para que yo sepa cómo yo puedo orar. Si le podemos ayudar, si puede explicar las cosas en más detalle, por favor, estoy aquí para ayudarlas. Estoy aquí. Pero la invitación está abierta ahorita.
La invitación es para hoy, porque no sabemos el futuro. El futuro es inseguro. Solo Dios sabe el futuro. Solo Dios lo sabe. Nosotros no. Así que les invito a aprovecharse hoy de la gracia de Dios. Y gracias por escuchar el mensaje esta mañana. Ustedes que están escuchando, que ya son cristianos de la iglesia, yo solo les invito que den gracias a Dios por la salvación que ya tienen. Qué gozo es el levantarnos hoy, este día, con todo lo que ha pasado en nuestro mundo en una semana, 2 semanas, en un mes. Y saber que, sabes que nada de lo que está pasando en este momento puede afectar mi destino como hijo de Dios. Yo estoy garantizado de la vida eterna y no hay nada ni nadie que puede robar eso de mí. Oh, hermano en Cristo, da gracias a Dios por eso, que hoy en día nada puede cambiar tu posición en Cristo. Ninguna circunstancia de la vida, ninguna pestilencia cambiará nuestro destino. Nosotros estamos en el camino a la vida eterna y eso no va a cambiar hoy ni mañana. Da gracias a Dios por eso. Y deja que eso te acerque más a Dios en esos días. Que te acercas más, que te pongas más serio de las cosas de Dios. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si eso se va a mejorar o se va a poner peor. No sabemos, la verdad. No tenemos ninguna idea. Entonces, eso es la oportunidad para acercarnos a Dios, tomar las cosas más serios, buscarle de Él, orar, ayudar a otros, conocer la verdad. Aprovechense, hermanos. Esto es un tiempo grande para los hijos de Dios y hay que aprovecharse. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta oportunidad de poder estar juntos, Señor, y gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Pero vemos, Señor, que si vamos a hablar de sabiduría, tenemos que hablar del primer paso y de asegurar que todos sepan que el primer paso para ser sabio es ser sabio para la salvación por fe en Cristo Jesús. Gracias por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, Señor. Por ese amor que Él demostró en la cruz de Calvario, por pagar ese precio, Señor. Y yo pido, Señor, que si hay una persona aquí esta mañana que está escuchando, si no está seguro de su destino eterno, Señor, si no está seguro si es cristiano, tiene preguntas, tiene dudas, quizás creció en una iglesia, creció en otra creencia, creció en otra religión, está confundido o quizás tiene más preguntas, Señor, yo te pido que esa persona se comunique conmigo, Señor, y que yo pueda, con la palabra de Dios, ministrar a esa persona, Señor. Pero pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tenga libertad, no solo en este momento para el resto de este día y el resto de esta semana, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Guárdenos, Señor, durante esos días. Confiamos en ti. Gracias por tu misericordia. Gracias por nuestra salud. Pedimos, Señor, que sigas guardándonos y protegiéndonos a nuestras familias y confiamos en ti, Señor. Y pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todo, Señor. Y gracias por esa oportunidad. Y pedimos, Señor, por tu bendición en este día. Y pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos en Cristo, amigos que han escuchado, gracias por tomar el tiempo esta mañana con nosotros. Y espero que este mensaje fue de gran ánimo para ustedes, que nos hizo pensar sobre las cosas y que sigamos orando los unos por los otros. Si yo les puedo ayudar en cualquier cosa, por favor, déjenme saber, hermanos en Cristo. Si hay una necesidad espiritual, física, material, lo que sea, por favor, eh, háblenme para que yo sepa cómo orar y a ver cómo podemos ayudarles, ¿ok? Entonces, cuídense y disfruten de este día y nos vemos en la próxima.